Muy buenos días, qué gusto saludar a todas las personas que nos acompañan cada mes en este programa de formación. Los 10 son de derechos humanos, inspirado, por supuesto, en el Día Internacional de los Derechos Humanos y en esta, que es la cuarta conferencia de este programa de formación, pues vamos a hablar de un tema por demás importante, que es ¿y quién cuida de quién nos cuida? Y por supuesto vamos a abordar el muy relevante tema del Sistema Nacional de Cuidados y cómo es que esta iniciativa pues precisamente permite romper este ciclo de desprotección. Por supuesto, en esta ocasión agradezco a la magistrada Nadia Sierra, que estará haciéndonos el favor de compartirnos todo el conocimiento que se tiene respecto de este importante derecho humano ya, derecho humano autónomo, derecho humano al cuidado y a ser cuidados y cuidadas, por supuesto. Y en esta ocasión también agradecer, pues en este sentido, con el objetivo y que nos permite ampliar la información y que cada vez llegue a más y más personas en Baja California Sur con estos ajustes razonables y la accesibilidad, gracias al doctor Jorge Vale del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, quien a través del apoyo de la intérprete Dacia Osuna nos auxilia en cada ocasión, en cada uno de estos programas de formación, donde tenemos a Daci con un canal especializado para la interpretación en lengua de señas mexicana, precisamente para poder llegar esta y acercar esta información a las personas con discapacidad. Y pues también de igual manera hacerles el comentario que justamente este sistema de cuidados y el derecho humano al cuidado es tan importante y tan relevante porque abarca absolutamente a todas las personas, seamos o no pertenecientes a un grupo de atención prioritaria, en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar de alguien que vea por nosotras y nosotros. Por supuesto, hay personas que tienen una atención profesional y personalizada y requieren la atención de manera permanente, como lo son, por ejemplo, las personas con discapacidad que tienen esta labor tan importante y que requieren de esta atención especializada a lo largo de su vida, precisamente para poder, pues, contrarrestar la realidad de que aún vivimos en sistemas que todavía no son enteramente inclusivos y respetuosos de la diversidad humana, corpórea y sensorial para todos los seres humanos. Y en este contexto, por ejemplo, el día de hoy justamente viene el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las personas pues no localizadas y desaparecidas que pues precisamente se presenta dirigido específicamente a México. Y uno de los puntos de las recomendaciones es también incluir a las personas que buscan a sus seres queridos, a las personas buscadoras, como se les conoce comúnmente, coloquialmente, en el sistema de cuidados de manera preferencial. Pues sin más, agradezco muchísimo la participación y el apoyo en esta capacitación de alto impacto a la magistrada Nadia Sierra, a quien cedo la palabra. Adelante, Nadia. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, querida presidenta. Siempre es un gusto poder platicar acá con ustedes. Es la segunda vez que me toca participar. Espero no estarles aburriendo con tanta participación en estos 10 que son tan importantes y que la temática que nos trae el día de hoy, pues tiene que ver particularmente con lo que se celebró ayer, se conmemoró, como lo queramos ver, que es el Día de la Madre. Podríamos ver al día como no solamente de festivales, de palabras bonitas, de regalos y demás, sino como la consecución de la reivindicación de los derechos de las personas. Pero ojo, aunque lo vamos a abordar en esta mañana, en esta conferencia, y que agradezco mucho la participación de cada una, de cada uno y cada una de ustedes, en el interés de estarse formando, de estar innovando y sobre todo, pues de estar transmitiendo lo que van aprendiendo, porque solamente el trabajo en colectivo nos permite avanzar muchísimo más. Les decían, aunque no solamente es un tema de las mujeres, como bien lo decía la presidenta de la comisión, es de todas las personas, pues incide numéricamente de en una mayor magnitud en las mujeres el tema de los cuidados. En alguna
o en distintas etapas de nuestras vidas, las personas vamos a requerir cuidados y vamos a cuidar a alguna otra persona. Piénsenlo ustedes mismas, ustedes mismos ahora, quién les cuida, quién les acompaña, a quién cuidan y a quién acompañan, ¿no? Y que seguramente en algunos otros escenarios se han planteado que van a tener que cuidar en algún momento. Eh, y lo pensamos así, no solamente por el tránsito de la vida, de lo que significa la edad, lo que pueden significar también algunas enfermedades y algunas otras circunstancias propias de la vida, sino también pues lo que acontece alrededor. El Estado cada vez más está inmerso en reconocer derechos. Después del 2011 pareciera que se detuvo un poco este reconocimiento de los derechos, pero ¿qué conlleva también el reconocimiento de estos derechos? Implica una política pública importante. Hoy por hoy, tanto en México, y debo decirles que en donde yo tengo incidencia, particularmente en el ámbito de la justicia, que es la Ciudad de México, actualmente se está trabajando, tanto en la nación como en la ciudad, se está trabajando un sistema de cuidados. Y uno pensaría, ¿hacia dónde nos lleva este sistema de cuidados? Porque no hay a veces dinero que alcance. Lo mismo sucede con la vulneración a los derechos humanos. A veces las vulneraciones a los derechos humanos, cuando se requiere la reparación del daño integral y particularmente la que tiene que ver con la parte económica, pues lo que decimos es no hay dinero que alcance. Y lo que se requiere es una gran creatividad, pero además una gran disposición tanto del Estado como de la sociedad y de todas las instituciones para poderlo llevar a cabo. Este tema como sistema de cuidados en sí lleva pues por lo menos una década nombrándose de esta manera, y eso no quiere decir que antes no existiera, que no requiriera el apoyo del Estado y particularmente que no se necesitara una política pública aterrizada. En ese sentido, pues se ha estado trabajando incluso a nivel latinoamericano y a nivel mundial sobre el sistema de cuidados. Y quiero comentarles, aunque lo voy a abordar más adelante, que el año pasado se llevó a cabo una opinión consultiva en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, que nos lleva un avance en este tema, le estableció un sistema de cuidados, pero aún así quería que este sistema de cuidados o este cuidado como tal fuera reconocido como un derecho autónomo y que era prioritario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara al respecto, para ver si la visión que estaba teniendo Argentina y la que estábamos teniendo otros países independientes de América estaban en esa misma sintonía. Se llevó a cabo la consulta sobre la opinión consultiva y demás, y en junio del año pasado se emitió justo esta opinión consultiva sobre el sistema de cuidados, en donde de manera muy particular, y por eso es que toma trascendencia que la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur platique sobre este tema muy en particular, es que se dijo que el cuidado es un derecho autónomo y además interdependiente con otros derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a involucrar al derecho a la educación, al trabajo, a todo el sistema de salud, a la seguridad social, entre otros tantos. Esto quiere decir que en nuestro bagaje de normativo, el sistema de cuidados ya está reconocido como un derecho humano y por eso tiene esta trascendencia. Voy a mezclar esta plática con ustedes con algunas experiencias. Yo sé que se trabaja mucho en el tema no jurisdiccional desde las comisiones de derechos humanos y de donde yo provengo. Antes de ingresar al Poder Judicial de la Ciudad de México, estaba en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, estuve ahí 5 años y tuve alguna otra incidencia con organizaciones sociales en materia de derechos humanos. Pero lo que les quiero comentar es que voy a mezclar esto con algunos temas judiciales o jurídicos que son parte de la realidad de cientos de familias, de decenas de familias en Baja California Sur, pero también en el país y en algunas otras latitudes. Para empezar, me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que voy a poner incluso a disposición de la comisión para que quien la quiera tener la pueda
la pueda consultar después. Déjenme recordar cómo amplio esto. Listo, ya está. Muy bien. Eh, ¿A qué nos referimos principalmente cuando nos referimos al cuidado? Bueno, nos referimos a este sostenimiento y este acompañamiento que todas las personas tenemos. Cuando en las mañanas nos levantamos, quienes vivimos solas en un espacio, pues hacemos todas las actividades por nuestra cuenta, ¿no? Pero quienes vivimos acompañados por distintos integrantes de la familia, sea esta como se componga, incluso una familia social como los roomies o los compañeros de trabajo y demás, nos repartimos actividades desde quien prepara el desayuno, incluso los horarios para meterse a bañar, quién cierra la puerta al final, quién pasea al perro, quién le da de comer al gato, quién barre, quién, etcétera, ¿no? Como estas actividades cotidianas que nos van a permitir, bueno, la subsistencia común. Cuando hay niñas, niños, niñes, adolescentes, personas mayores, personas enfermas, personas con discapacidad, este tema de cuidado se vuelve muchísimo más especializado o se vuelve también como más enfocado, porque pues dependen de que nuestro acompañamiento les permita integrarse a la vida cotidiana, ¿no? Desde cambiar un pañal, calentar un biberón, llevarles a la guardería, a la escuela, realizar las tareas, llevarles a una actividad deportiva o cultural por las tardes o por las mismas mañanas para quienes van a la escuela en la tarde, comprar el material para el trabajo en equipo del día siguiente, vestirse, ¿no? Dar de comer, brindar los medicamentos que se tienen que tomar, acompañarle a realizar algún trámite al banco, subirse al autobús, al transporte público, etcétera. O sea, todo lo que imaginemos en nuestra vida cotidiana que requiere un acompañamiento va a requerir un cuidado. Digamos, las primeras actividades que les comenté forman parte de nuestra vida cotidiana, que aunque forman parte del cuidado, no están dentro de este gran catálogo especializado que necesitamos para la atención, asistencia y apoyo en el sistema de cuidados. Todo el otro que les comentaba, que es muchísimo más especializado, nos permite justamente hablar de otro tipo de cuidados que son diferenciados, digamos, de los comunes, de los cotidianos que realizamos. Y de manera constante nos parece que esas actividades pues las realizamos y no somos conscientes que forman parte de un derecho humano tripartita, un derecho humano que nos va a permitir ver, quería hablarles del sustento, que nos va a permitir ver a dos personas, a quienes cuidan y a quienes cuidamos. Porque a veces priorizamos muchísimo a quienes cuidamos, lo que necesitan, lo que requieren, cómo lo hacemos, cómo le tratamos, si es con respeto, si no se está haciendo adecuadamente, si es a tiempo, etcétera. Pero poco nos fijamos en la persona o nos centramos en observar a la persona que está brindando esos cuidados. Si se cansa, si requiere algo, si dejó de realizar determinadas actividades, si su vida cotidiana la ha dejado a un lado para precisamente dedicarse a esos cuidados, si requiere más apoyo, si producto de estos cuidados también ya enfermó, requiere algún sustento económico, un apoyo emocional, etcétera. Es decir, cuando nosotros hablamos de este derecho humano, involucra a estas dos personas, tanto la receptora de los cuidados como la que brinda los cuidados. Y esta es la parte importante que tenemos que aterrizar porque nos habla de algo muy importante en el ámbito de los derechos humanos, que es lo que significa la empatía, la corresponsabilidad, el respeto, la solidaridad, la paz, por supuesto, y el gran compromiso que lleva inmerso. Y la otra es, ok, no solamente tiene que ver con parte de las actividades cotidianas, sino también
con cómo lo realizamos, qué tanto, aunque esté reconocido, y ahorita lo vamos a ver, aunque esté reconocido constitucionalmente, aunque esté reconocido a nivel interamericano como un derecho humano, qué tanto verdaderamente como Estado, como sociedades estamos trabajando para ello. Aunque la mayoría de las personas que están conectadas en este momento son de Baja California Sur, eh, y podría haber de algunas otras latitudes, me voy a referir en este momento a la Constitución Política de la Ciudad de México. ¿Cuál es la razón por qué lo haga así? Bueno, pues porque resulta que es la primera constitución en el país que reconoció el derecho al cuidado. Fíjense, en 2017, poco antes, no 7 años antes, de que lo reconociera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Constitución Política en el artículo 9, apartado B, habla sobre el derecho al cuidado y habla de todo el sistema que tiene que abordarse o se tiene que trabajar para que se establezca este sistema de cuidados. Conste que la propia Constitución habla de todas las personas, ¿no? Pero también habla de manera prioritaria en quién se va a enfocar y habla precisamente de estas personas de que yo les hablaba antes, que tienen alguna dependencia por enfermedad, por discapacidad, por el ciclo vital y especialmente las infancias y las personas mayores, ¿no? Eh, ¿Por qué es así? Bueno, pues porque va a requerir una atención muy distinta. Evidentemente, no todas las personas necesitamos los mismos cuidados ni requerimos el mismo acompañamiento que lo requieren otras. En esta atención prioritaria estamos hablando de que van a requerir muchísimo más apoyo, asistencia y acompañamiento que cualquier otra persona que no esté en una condición particular de salud o en una situación de discapacidad, en una condición de vida de discapacidad, en una edad específica que le permita realizar sus actividades. Y si lo vemos en nuestra vida cotidiana, aquí yo veo conectadas personas de muy diversas edades y yo les podría decir, cuando yo fui joven, me desvelaba, podía estar de fiesta desde el miércoles hasta el sábado y levantarme perfectamente a hacer todas mis actividades al otro día muy temprano. Y hoy por hoy, si yo me desvelo un día, voy a necesitar 3 en los que tenga que dormir muy temprano para poderme medio recuperar de la desvelada, ¿no? Es decir, la edad, aunque no lo queramos creer, sí nos va, pues coloquialmente, como se dice, sí nos va cobrando factura, pero sí nos va, nos va diciendo qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra energía, con nuestra condición y también con nuestras prioridades y la forma en que organizamos nuestras vidas. Entonces, por eso también el tema de la edad es sumamente importante en el tema de los cuidados. Eh, bueno, también la Constitución política en cuanto al derecho de las familias habló que pues tiene que existir una contribución al cuidado y tiene que haber un reconocimiento a ello, ¿no? Que todas las personas tendrían que ser apoyadas en sus tareas de cuidado. Seguramente en otros módulos o en otras conferencias que ustedes han transitado, han analizado distintos derechos humanos que atraviesan por no solamente la Constitución mexicana, sino en todo el sistema internacional interamericano, podría ser también el sistema europeo o el sistema africano de derechos humanos, y de manera muy específica los derechos que están reconocidos en la Constitución de Baja California Sur. Eh, y yo siempre digo que todo lo que tiene que ver con derechos humanos plasmados en la parte dogmática de las constituciones, en las distintas leyes, incluso hasta en las circulares que podrían emitirse, eh, pues son bonitas frases poéticas que a veces quiero que sí se lleguen a alcanzar, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en el artículo cuarto constitucional, de que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, pues, ¿de qué estamos hablando cuando las personas no tienen las posibilidades de acercarse de esos productos para satisfacer su alimentación?
que hoy, no sé, pero yo les puedo decir que acá en Ciudad de México el jitomate, el kilo está a 54 pesos. Incluso hoy veía titular diciendo, hemos sacado una receta para que en lugar de usar jitomate, usen tomate verde, señal de que el tomate verde está muchísimo más barato que el jitomate, ¿no? Yo no me imagino el pico de gallo sin el jitomate, por ejemplo, ¿no? Supongo que si le pongo tomate tendrá un sabor distinto. Eh, y digamos, las condiciones de vida también nos van llevando hacia dónde vamos. ¿A qué voy con esto? Que esa frase poética de la alimentación, pues nos lleva a decir, realmente la Constitución cuando fue hecha, cuando fue redactada este rafito específico, estas líneas específicas del derecho a la alimentación, estaban visualizando toda la situación que estaba inmersa alrededor en una crisis alimentaria, hídrica, y la situación en la que estamos viviendo actualmente con el cambio climático en nuestro país? Seguramente no. Seguramente fue como esta exigencia y tiene una historia particular, este artículo cuarto constitucional, tiene una historia específica de por qué se plasmó. Así debe de pasar con nuestro sistema de cuidados, que ahora está plasmado por primera vez en una constitución en el país. Quiero pensar que muy en breve va a estar inmersa en la constitución política de México y de ahí va a derivar en distintas constituciones de los estados para ir trabajando sobre ello. Sin embargo, ¿qué tanto nos va a alcanzar la creatividad, los recursos, las instituciones, las políticas públicas para verdaderamente tener un sistema de cuidados eficiente que permita a todas las personas, a todas las familias, a quienes necesitan cuidados y a quienes cuidan, sostenerse sobre ello? Y es de lo que en lo que tenemos que trabajar, porque seguramente cuando el sistema de cuidados, este derecho humano de cuidado, no funcione, entonces vamos a ir a la Comisión de Derechos Humanos y le vamos a decir, disculpa, se nos está violentando nuestro derecho al cuidado y requiero que tú intervengas. Y pues válidamente la comisión estará trabajando sobre ello. Y quiero contarles y presumirles en nombre de la presidenta de la comisión y de toda la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, que no es un tema que pase desapercibido para ellas, para ellos, para ellas. Justamente cuando me invitaron para esta conferencia y que lo estábamos preparando, me presumieron que están generando indicadores y están midiendo el cuidado en Baja California Sur. La verdad es que es de aplaudir porque van tres pasos adelante de lo que podría ir incluso la nación o de lo que podría ir la propia Ciudad de México que está trabajando sobre ello, porque por lo menos algo muy importante que en algún otro momento hacen otras instituciones como el INEGI, está contabilizando y está viendo hacia dónde se mueve esta curva de aprendizaje sobre el sistema de cuidados y vas a ver en su momento qué es lo que va a tener que priorizar para trabajar sobre este derecho humano. Seguramente que gran parte de lo que no está funcionando y de lo que veo en sus indicadores tiene que ver con el cuidado a infantes, ¿no? Y es muy peculiar lo que sucede y podemos hacer una crítica objetiva a ello. Si nos quitaron las guarderías como estaban funcionando y ahora le damos el dinero a las personas cuidadoras para que sean ellas las que paguen a otra persona, ya sea física o jurídica, para que les cuide a sus hijas y sus hijos, hay algo muy particular que está olvidando el Estado, que es la directriz o los parámetros mínimos con los que tendría que moverse este sistema de cuidados. Gran parte del discurso nos dice, no queremos que se repita una historia como del ABC. Pues no, nadie queremos repetirla, ni tampoco hubiéramos querido que las madres y los padres que vivieron esas circunstancias del ABC, las personas cuidadoras del ABC lo hubieran vivido. Sucedió
es el principio de oportunidad para mejorarlo, pero la mejora no es quitarlos de tajo, eso es una realidad. La gran discusión que tenemos el día de hoy y que se suscitó desde la semana pasada, establecer que el calendario escolar termina a finales de mayo, que entonces las niñas, los niños, los niñas van a tener 3 meses de vacaciones. La supuesta justificación del mundial. Perdón, hemos tenido otros mundiales. Seguramente quienes están por acá son muy jóvenes, jóvenes, pero yo ya viví el mundial del 85, ya hemos vivido mundiales que se presentaron en la pandemia como fue hace 4 años y que las actividades no se suspendieron por el mundial, se suspendieron por una pandemia y el propio mundial se tuvo que retrasar. No tiene que ver con eso, la política pública y la discusión va más allá de lo que sucede. Por supuesto que docentes, administrativos y particularmente madres, padres de familia, tutores, repelaron ante esto por dos circunstancias particulares. La educación en México no es la más óptima y de calidad como la quisiéramos, y recortar implica también recortar los programas escolares, pero algo también muy específico. Atraviesa por el tema de cuidados. ¿Qué vamos a hacer con esas niñas, con esos niños, con esos niñas durante 3 meses si no van a la escuela? Un par de horas que estén en la escuela nos beneficia muchísimo porque podemos realizar las actividades laborales, las actividades del hogar, el cuidado de otras personas, la atención de algunos temas prioritarios y que nos mete en una dinámica difícil. Entonces, a veces lo que sucede es que caminamos hacia un lado en el discurso y caminamos en reversa en contra del discurso. O sea, realmente cuando están construyendo un sistema de cuidados, si estamos hablando de este derecho humano, están pensando alrededor de lo que va a pasar con esas niñas, niños, niñas, adolescentes que no van a estar en las aulas durante 3 meses, ¿cómo va a ser el cuidado? Cuando además las cifras nos dicen que las niñas, los niños, adolescentes tienen mayor riesgo de abuso y de maltrato en sus hogares con las personas que les son cercanas que en los espacios públicos como son la escuela e incluso la propia calle. Entonces, habría que pensar sobre ello. Bien, me fui mucho a darles como otras reflexiones, pero no quiero dejar de contarles lo que pasó con esta opinión consultiva 31-2025 de junio del año pasado sobre el derecho, sobre el cuidado como derecho y su interrelación con otros derechos. Reconoce particularmente al derecho al cuidado como autónomo, como ya se los había dicho, y que dice tiene una interrelación importante con el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y es esencial para una vida digna. Y todavía incluye un apartado importante para, en este caso para México, pero para los 35 países independientes de América. Los estados deben garantizarlo, redistribuir cargas de género y proteger a las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Es decir, ¿quiénes son las principales personas cuidadoras remuneradas? Podríamos hablar de las y los docentes, podríamos hablar de las y los enfermeros, de trabajo social, de la gente que está en las guarderías, por supuesto de todo el personal de medicina, ¿no? Pero implica a las personas cuidadoras de personas mayores en algunos centros de asistencia o de habitación temporal o permanente, ¿no? Como lo conocemos como los asilos, etcétera. Es decir, si hay todo un trabajo alrededor que se realiza, que incluso se ha hecho especializado. Antes íbamos con el médico general y cualquier persona con el médico general podía atender algún padecimiento o alguna situación particular de salud. Hoy, por ejemplo, para las personas mayores hablamos del geriatra y tenemos algunas especialidades que van muy encaminadas a los grupos de edad. El pediatra, por supuesto, es sumamente importante para infantes. Y después, pues, vamos teniendo otro tipo.
Sin embargo, en muchos rincones de nuestro país no tenemos el acceso a estos especialistas. Me voy a aventar aquí un comercial, discúlpenme muchísimo, pero a lo más que llegamos en algunas zonas es al doctor Simi que tenemos, que es algún médico que sí quiso irse a trabajar para allá y que nos va a proporcionar algún medicamento que esté al alcance. Entonces, para México, incorporar este derecho al cuidado, pues implica un gran esfuerzo, una gran creatividad sobre la política pública y sobre todo un gran reconocimiento para las personas que lo realizan. Bien, eh, por otro lado, lo que reconocemos es que el cuidado contribuye significativamente al desarrollo integral de las personas y que están inmersos, como les decía, estos tres apartados. El derecho a brindar cuidado, a recibir cuidado y el derecho al autocuidado. ¿Qué pasa con las personas que cuidamos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién hablamos? Alguna vez, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llegó un señor con su hija con discapacidad física, pues a quejarse bastante, no solamente del lugar en el que estaba laborando su hija y del sistema de transporte colectivo, conocemos como metro, y me manifestaba una serie de situaciones que estaban alrededor, que sí estaba en mis manos poder acompañar, dialogar con las autoridades y mejorar, de manera muy significativa para su hija. Pero durante el diálogo y en lo que me iba expresando, todo el tiempo él me manifestaba que ella estaba cansada, que ella estaba cansado de levantarse temprano, de tener que cargar a su hija por las escaleras, que estaba cansado de caminar por la lluvia y tenerse que bajar de la banqueta y pasar los baches porque las banquetas no están bien hechas, etcétera. O sea, me hablaba todo el tiempo como de las problemáticas que vivía de manera cotidiana, pero yo todo el tiempo escuchaba detrás de ello lo cansado que estaba y lo veía su cansancio. Y yo decía, más allá de lo que yo pueda hacer en materia de establecer una conciliación o arreglar todo esto que está desequilibrado en el ejercicio de los derechos de su hija, que tiene que ver con el trabajo, la movilidad, la accesibilidad, etcétera, hay algo que me está diciendo el Señor y es que detrás de eso es que todo el mundo se ha centrado en su hija, pero nadie se ha centrado en él. Y ese es un trabajo muy particular que a veces nos sucede y por eso les decía, no solamente atraviesa por otros derechos, sino también atraviesa por otros principios. La empatía. Cuando escuchamos este tipo de discursos y una persona nos dice que está cansada, que está agobiada o que ya no puede, tendríamos que escuchar no solamente como esta parte de las líneas grandes, sino tendríamos que aprender a leer y escuchar las líneas chiquitas. Esta parte en donde nos está diciendo, oiga, pero yo también, que soy la persona cuidadora principal, requiero que voltee a verme, porque usted podrá mejorar algunas o podrá dialogar con las autoridades para que se mejoren algunas situaciones con respecto a la accesibilidad, pero ¿qué va a pasar conmigo? De todas maneras, ese señor va a tener que seguir cargando a su hija cada mañana y cada tarde que regresa de trabajar, por ejemplo. Y es a veces lo que no hacemos. Y es en lo que se centra esta conferencia, justo, en quién cuida a los que cuidan, quién da el acompañamiento emocional, quién hace el trabajo, qué pasa cuando la persona enferma o qué pasa cuando la persona no puede realizar ese trabajo por diversas circunstancias. ¿Quién va a cuidar de la otra persona y quién va a cuidar de ambas? ¿No? Eh, por supuesto que los sistemas de salud mental en este país no alcanzan para todas las personas. Pero alguien que es mi guía como en todos estos temas, alguna vez me decía, muchas veces las personas lo que necesitan es ser escuchadas. Seguramente no les vamos a solucionar la problemática, pero necesitan canalizar. Entonces, una primera parte
¿no? No digo que esa sea la solución, solo digo una primera parte de los servicios de salud mental es que empecemos a establecer lugares de escucha para las personas cuidadoras. Ojo, no es como Alcohólicos Anónimos en el que voy, platico mis problemas y yo digo cómo los mejoré y demás. No, es un tema de escucha que me permita ir canalizando estas emociones y decir cómo me siento, que lo pueda expresar, porque esto que siento no se lo puedo decir a la persona que estoy cuidando. ¿Por qué? Porque pues va a haber fibras sensibles que voy a herir, quizá no lo voy a decir de la manera más adecuada, dependiendo en el momento en que lo haga, a lo mejor me siento enojado, me siento frustrado, me siento triste y entonces esas emociones se van a transmitir. Lo digo como una especie de justo este grupo focal en el que podamos trabajar sobre lo que transita por las personas que son cuidadoras y que nos darán muchas ideas también para ir trabajando sobre este sistema de cuidados. Soy convencida que, por ejemplo, una ley no puede hacerse desde un escritorio. Tenemos que ir a campo a saber qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasa precisamente con las mujeres cuidadoras? Que es muy peculiar lo que sucede alrededor. Vuelcan su vida en la búsqueda de sus hijas, de sus hijos, de sus seres queridos y seguramente tienen otra familia, tienen otras hijas, otros hijos, tienen una madre, un padre, tienen hermanos, tienen primos, tienen tíos, tienen amistades y demás, pero su vida se transforma en la búsqueda de la persona que no es localizada o que desapareciera. Y que este sistema de cuidados es muy especial, muy particular, porque no tiene que ver con que eh, les abran una fiscalía especializada, no tiene que ver con que les den palos y picos para que puedan seguir cavando, porque ellas son las que han hecho esa búsqueda y no el Estado, entre otras tantas cosas que pasan alrededor. Su tema de salud, lo han platicado en algún momento. Les comparto que alguna vez en Atoyac, donde se presentó gran parte de esta desaparición de personas cuando estaba Lucio Cabañas con el Partido de los Pobres y que pues pasó como todo un tema con la guerra sucia entre el 75 y el 78, pues desaparecieron muchas personas. De ahí proviene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso en un caso de Atoyac. Bueno, pues resulta que finalmente, después de que salió la sentencia de la Corte Interamericana de Rosendo Padilla, el Estado mexicano decidió ir a Toyac a platicar con las familias porque pues necesitaba realizar distintas acciones a los que había sido sentenciado. Más allá de un memorial y de la reparación del daño y demás, tenía que ser un trabajo social específico en Atoyac Guerrero. Ya habían pasado más de 30 años y fueron a hablar con las familias. Y fue la primera vez que las familias pudieron hablar de lo que habían vivido producto de esas desapariciones, en donde casi todas las mujeres, porque era un pueblo en el que estaban puras mujeres, en el que se habían quedado puras mujeres, niñas y niños, que después fueron creciendo, pudieron decir lo que habían vivido, el miedo, la frustración, el enojo, la impotencia, lo que les significaba económicamente hacer una búsqueda, denunciar, etcétera. Pensar en que sus familiares habían sido inocentes y no había razón por la cual se les hubieran desaparecido y tal. Y empezaron a hablar de sus enfermedades, empezaron a hablar de sus dolores de espalda, de sus problemas crónicos digestivos, de la diabetes y de otros tantos padecimientos, que finalmente los médicos que estaban ahí en ese grupo focal dijeron, claro, todo esto tiene que ver con la somatización de las emociones y enfermar. ¿Se fijan lo importante que es hablar precisamente para poder trabajar y definir hacia dónde vamos? Lo digo que en el sistema de cuidados hablar sea lo más importante y lo prioritario, que forma parte de una
de los puntos en los que tenemos que trabajar de manera importante. Algo que sucede alrededor del sistema de cuidados es que le canalizamos a la familia todo este sistema de cuidados. Tú eres la mamá, tú lo tienes que cuidar. Tú eres el papá, tú lo tienes que cuidar. ¿Sí? Ojalá hubiera como esta forma equilibrada, ¿no? Ojalá no tuviéramos tantos hogares solamente jefaturados por mujeres, que en esta decisión donde colaboran dos, pues también el acompañamiento fuera de dos, ¿no? Eh, y que no tuviéramos que pensar que las mujeres le dicen a su mamá, te encargo a tu nieto porque yo me tengo que ir a trabajar y entonces así nos sostenemos toda la familia, o se le encargan a los hermanos mayores, o los dejan en casa y solos, y entonces con la bendición de que eh, cuando regrese todo esté bien, ¿no? En, las personas mayores también siendo cuidadas por sus hijas, sus hijos, sus nietas, sus nietos y las demás personas del círculo social y demás. Digamos, final de cuentas, lo que les quiero decir es, en la familia recae la gran parte de los sistemas de cuidados. Si lo podemos pagar, pues recaerá en otras personas que lo hagan de manera remunerada. Si no lo podemos pagar, recae en cada una de las personas integrantes de manera muy diferenciada de manera no remunerada, ¿no? Forman parte de nuestras actividades cotidianas, esas que tenemos que contabilizar en el tiempo y que a veces el Producto Interno Bruto no calculaba, ¿no? Entonces, por eso es importante que se generen nuevas directrices sobre este sistema de cuidados, donde algunos grupos dicen necesitamos regresar a un horario ampliado en las escuelas que nos permita pagar incluso la alimentación, que ahí se hagan las tareas y que yo pase más tarde por ellas, por ellos, porque eso me va a permitir trabajar, eso me va a permitir que el jefe, la jefa no se enoje. ¿Qué pasa con los centros de trabajo? Los centros de trabajo tendríamos que ser más conciliadores con ello. Y hoy por hoy, tanto una norma oficial mexicana como la propia Ley Federal del Trabajo hablan de que debe de existir una conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. Esto es, que debe quedar tiempo para mí, por supuesto, para trabajar y para atender los cuidados, el acompañamiento y eh, todo lo que tengo que realizar alrededor del hogar y de mi familia. Y esto todavía está como en las miras de poderse lograr. Oye, eh, cuando nosotros vemos y revisamos a las familias, pues pensábamos en esta familia natural que así tiene que quedarse, ¿no? Incluso en un primer momento se hablaba de que las personas se unían, ya no hablemos de matrimonio, las personas se unían, tenían hijos y entonces así se daba el proceso natural de las familias. Después se pensó en un modelo más funcionalista en el cual las familias se tienen que ir acompañando. Y pues hoy tenemos que trabajar sobre un modelo muchísimo más integral y bien se decía al inicio, sobre la diversidad de familias que somos. La diversidad de familias que impacta en lo cultural, en lo económico, en lo social y en lo jurídico. Eh, Mientras pensemos que el sistema de cuidados para las mujeres trabajadoras solamente es contar con guarderías, estamos muy equivocadas en ello, porque hay otro tipo de familias que no solamente requieren guarderías, sino requieren otro tipo de servicios y de acompañamiento. Cuando pensamos que jurídicamente lo único que se tiene que reconocer es el tema de la paternidad y la maternidad biológica y la social no se tiene que reconocer jurídicamente, pues estamos en un error y no estamos abordando a todos los tipos de familias. Eh, digamos, esta diversidad de familias también nos mete en una dinámica muy distinta de cómo abordar los cuidados y cómo se tienen que hacer. Y eso es muy importante no perderlo de vista. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos hoy de un sistema de cuidados? Y voy cerrando porque me quedan pocos minutos. Bueno, numéricamente de lo que se habla es que el 72% de las personas que cuidan lo realiza de forma no remunerada,
El 81% de las personas cuidadoras no remuneradas de este 70% son mujeres. Estamos hablando que de cada 10 personas cuidadoras, 7 son mujeres. Que el 56% de las mujeres cuidadoras, es decir, un poco más de la mitad, interrumpieron su trayectoria educativa o laboral o su propio proyecto de vida por ir a cuidar a otras personas, mientras que el 45% de los hombres lo hicieron, digamos, es menor el porcentaje. Que solamente la mitad de niñas y niños reciben atenciones de cuidado, que solamente el 1%, estamos hablando de 10 personas mayores, solo una recibe servicios de cuidados y que en este país, lamentablemente, no existe servicios de cuidados para personas con discapacidad. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, pues también tendríamos que hablar de toda la diversidad que existe con respecto a la discapacidad, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, estamos hablando de un sistema de apoyos que tiene que funcionar porque dejó de existir el estado de interdicción para las personas mayores, lo cual nos implica trabajar aún más. Me voy a brincar todo esto para hablar de cuáles podrían ser los beneficios de contar con un sistema de cuidados al verlo como un derecho humano. Uno, asegurar cuidados integrales, oportunos y de calidad, es decir, ir trabajando como para cada uno de los grupos prioritarios a los que tenemos que cuidar. Apoyar a las familias y fortalecer las capacidades parentales en este aspecto. Profesionalizar a las personas en los cuidados y asegurar que las personas cuidadoras también tengan seguridad social, por ejemplo, que tengan alguna remuneración. Promover que las mujeres dispongan de más tiempo para hacer un proyecto de vida, ya sea estudiar, trabajar, eh, hacer música, etcétera, ¿no? Y contribuir a que disminuya la violencia, porque justamente alrededor de los cuidados también se da muchísimo maltrato. ¿Sí? Escuchando las voces de algunas personas, pues nos dicen que necesitan servicio de asistencia personal dentro y fuera del hogar para poder trabajar, ir a una cita médica y muchas otras, ¿no? Una madre con discapacidad lo que dice es que que requiere cuidados 24 horas los 7 días de la semana, tiene derecho al cuidado digno y de que alguien le acompañe. ¿Qué pasa si una persona que cuida 24 horas y los 7 días de la semana a su hija, hijo con discapacidad enferma? Alguien tiene que cuidar de ambos y ese alguien seguramente espero sea alguien del círculo social cercano, porque si no, ¿cómo hace? ¿No? Es decir, tiene prohibido enfermarse, tiene prohibido realizar cualquier otra situación que no sea el cuidado de su hija, hijo, hijo. Yo les decía al principio que iba a combinar esto con algunas realidades actuales que se presentan, por ejemplo, en juzgados, ¿no? La pensión alimenticia forma parte de los sistemas de cuidados. La compensación en caso de disolución de matrimonio o concubinato o cualquier otra unión legal forma parte del sistema de cuidados. Es decir, la persona en separación de bienes, por supuesto, en el matrimonio. La persona que se dedicó prioritariamente al cuidado del hogar de las hijas y los hijos y que no pudo realizar un proyecto de vida, pues tiene derecho a esta compensación, forma parte del sistema de cuidados. La designación de apoyos ordinarios, extraordinarios y salvaguardas en los temas de discapacidad tiene que ver con un tema de cuidados. Y una discusión sumamente importante, la excarcelación de la maternidad y las infancias mediante diversas alternativas. Es decir, hoy por hoy, nuestro sistema penitenciario lo que establece es que las niñas y los niños pueden vivir con sus mamás que viven privadas de la libertad hasta los 3 años o veces hasta los 5 años. Pero en realidad lo que tendríamos que estar pensando es que las madres y esas infancias no tendrían que vivir en una prisión, tendrían que vivir fuera bajo otras condiciones y que tendría que haber algunas otras medidas alternativas para que pudiera cumplir la condena por la que fue sentenciada y del hecho delictivo que la hayan acusado y que se haya demostrado. Estas son como algunos poquísimos de los temas que yo les puedo plantear, veo desde acá en juzgados y que como las sociedades van avanzando, cada vez más nos van a plantear otros retos. La verdad es que el tema nos da para mucho. Qué bueno que hoy
en este 10 de 10 lo estamos abordando como parte importante de los derechos humanos y que nos va a dar para que ustedes puedan abordar otras tantas temáticas que van alrededor del sistema de cuidados. Yo se los dejo como un esbozo para que lo sigamos comentando y que ustedes lo sigan platicando. Muchísimas gracias, magistrada Nadia Sierra, por esta conferencia magistral en un tema tan importante como lo es el Sistema Nacional de Cuidados, tan relevante porque es tan importante que entendamos que no es un problema de las mujeres que ya no quieren cuidar, ¿no? Sino que realmente es una situación humana. Todas las personas vamos a, como bien dijiste al inicio, cuidar o vamos a necesitar ser cuidadas en algún punto de nuestras vidas y hay personas que requieren estos cuidados y esta atención de manera permanente y de manera sostenida a lo largo del tiempo, como lo son las personas con discapacidad. En este, pues, importantísimo tema, pues que gracias por hacer la referencia al Observatorio de Igualdad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, el OSEM, que justamente a través de este estudio que realizamos, por primera vez realizado de manera, realizado de manera única en la historia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues detectamos situaciones importantes para hacer referencia, ¿no? Como lo es el hecho de que 5 de cada 10 hombres opina o considera que trabajan de manera igualitaria o incluso más que otras personas integrantes en el hogar acá en Baja California Sur. Tienen esta perspectiva, ¿Qué? los hombres Que tienen los esta hombres hacen las perspectiva. mismas labores y Ahí tenemos a alguien que tiene activados los micrófonos y nos apoyan, por favor, para que no interrumpan la sesión. Muchas gracias. Entonces, vamos a estar haciendo esta referencia. Toda esta información se encuentra en el estudio que se encuentra publicado en la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, completamente disponible y accesible para todas las personas. Y parte también de estos indicadores y estadísticas es que el 13% de las personas encuestadas reportó no tener ninguna red de apoyo en ningún sentido, en ninguna proporción. Y no hubo diferencias sustanciales entre hombres y mujeres de quienes reportaron esta situación. Por eso es tan importante también el Sistema Nacional de Cuidados para que todas estas personas que no tienen el apoyo de familiares y de mujeres en su entorno, porque también hay que decirlo que también este observatorio refirió que la participación de las mujeres y del sistema de cuidados pues está principalmente enfocado precisamente en esta parte en la cual el 59% de las personas que cuida son las madres, el 45% de quien cuida son las familiares mujeres, en comparación con un 36% de los padres, y tan solo el 6% de las personas encuestadas es quien reportó contratar servicios privados para el cuidado. Todos estos datos son especiales para Baja California Sur y por supuesto ahora con este sentido pues les dejamos también la invitación para que recuerden que esta convocatoria, este programa de formación va para todas las personas en la entidad, por supuesto, en el programa de formación Los 10 son de Derechos Humanos. La siguiente conferencia se va a dar en el día 10 de junio, que precisamente está inspirado en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y recuerden que por eso es una vez al mes, cada día 10. Y en esta ocasión, pues con este tema tan importante que tuvimos el día de hoy en el contexto de la celebración del Día de las Madres, pero también enfocándonos a la gran carga y la gran deuda que le tenemos a las madres por haberles cargado durante tantos siglos por el solo concepción de género, la obligación única de que ellas realicen el labor y la cuidado de la vida de manera generalizada, cuando en realidad es una obligación que nos corresponde a todas las personas y por supuesto también el Estado tiene que jugar un papel indispensable para garantizar este derecho humano, que es el derecho al cuidado y a la vida. Entonces también en esta ocasión pues nuevamente agradezco la aportación del doctor Jorge Vale del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a través de la intérprete Dacia Osuna, que estuvo realizando
la traducción e interpretación en lengua de señas mexicana para esta importante conferencia. Recordarle a todas las personas que no se olviden de contestar el cuestionario de salida. Este les va a permitir identificar qué tanto avanzaron en su conocimiento de lo que creían de este tema antes de esta conferencia y qué tanto avanzaron para la que sigue. Muchísimas gracias, magistrada Nadia Sierra, por esta importante capacitación. De ninguna manera nos aburre, todo lo contrario, agradecemos que en cada ocasión su apoyo y colaboración con esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos para seguir impulsando los derechos en Baja California. Yo siempre encantada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a todas las personas que nos acompañaron. Gracias, les dejamos a que tengan una jornada muy productiva de trabajo. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.